Dios les continúe bendiciendo, hermanos. Damos gracias a Dios por todo. Vamos a hacer una oración y luego continuamos con la enseñanza que traemos ya o venimos enseñando por algunos viernes. Padre, gracias te damos en esta hora por cada hermano y hermana que se ha hecho presente en esta tarde, noche. Te rogamos que tú les bendigas de una manera especial, que tú seas con cada uno de los que están aquí presentes. Padre, que tu palabra sea de ayuda, sea de bendición, sea de edificación a cada uno de nosotros. Gracias por tu presencia que está aquí en medio nuestro, y ayúdanos para que podamos hablar conforme a tu voluntad. Amén. Bien, vamos a seguir. En un ratito más ya leeremos la palabra de Dios. Pero quiero iniciar haciendo referencia, yéndome un poco para atrás brevemente a lo que hablábamos la semana pasada, y decíamos que para que nuestra vida sea vivida para Cristo, dos cosas son necesarias, y una de ellas es la regeneración y la otra es la reconciliación. Estuvimos hablando de la regeneración y en un ratito más entramos en lo que es la reconciliación. Y ahí mirábamos que Pablo hablaba y decía que una vez convertido a Cristo, ya no juzga por las apariencias exteriores y ya no conoce a nadie según la carne. Y decíamos que él hablaba o explicando esto, que una vez que hemos sido convertidos a Cristo, una vez que hemos sido hechos cristianos por recibir a Cristo en nuestro corazón, no juzgamos a los hombres de una manera carnal, terrenal, según las apariencias, las credenciales humanas o su origen nacional. Ya no debemos, de acuerdo a lo que Pablo decía, juzgar a la gente de esa manera, ni mirarla de esa manera, sino que debemos mirarlas más bien como preciosas almas por las que Cristo murió en el Calvario. Eso es lo que Pablo está dando a entender en esos versículos que leíamos, 16 y 17, donde hablaba de esta conversión, donde habla de ser nuevas criaturas. Así que dice, si alguno está en Cristo, si es salvo, y las palabras en Cristo decíamos que hacen la diferencia. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Entonces, si alguno está en Cristo, si es salvo, es una nueva criatura. Y quizás antes de producirse este cambio, esta salvación que en nosotros, hermanos, se ha, vamos a decir, producido, puede ser que juzgáramos a las gentes, a las personas, en base a normas humanas, de diferente manera. Pero ahora en Cristo, todo eso ha cambiado en nosotros. Las maneras viejas de ser y de juzgar han pasado. Es lo que está diciendo 2 de Corintios 5:17. Todas esas cosas, esa antigua manera de vivir, de ser, de juzgar, ha pasado junto con las cosas malas que hicimos. Pero de aquí en adelante todas son hechas nuevas, es lo que está dando el apóstol a entender.
se ha producido un cambio, y hablábamos también de la importancia que si ya hemos sido regenerados, si ya hemos sido perdonados, si ya somos salvos, amados hermanos, entonces nuestra vida debe de ser diferente, nuestra manera de ser. Y Pablo decía, lo volvimos a 2 de Corintios, capítulo 5, versículos 9 y 10, si se acuerda. Y allí habla de la importancia de que seamos nosotros, o que nos esforcemos. Estuvimos leyendo la Nueva Versión Internacional, donde habla de esforzarnos para agradar a Dios, de serle agradables a Él. Y la versión decía que Pablo estaba empeñado en agradar a Dios. Y si usted y yo, amados hermanos, somos nuevas criaturas, el enfoque nuestro debe ser agradables a Dios, agradarle a Él. Y dábamos las razones, y Pablo lo dijo: ¿por qué debemos de buscar ser agradables a Dios? Porque un día todos, dijo Pablo, hemos de comparecer delante del tribunal de Cristo. ¿Se acuerda que decíamos y hablábamos de todo eso? Esa es la razón que él dice: debemos de esforzarnos de agradarle a Dios, porque un día vamos a comparecer delante de Él. Ahora, debe ser un motivo fuerte hermano, el que nos impulse a ser agradables a Dios. ¿Por qué razón? En realidad no se trata, decíamos, solamente de comparecer, sino que en ese día vamos a ser manifestados, o serán manifestadas nuestras obras. Hablábamos de esta nueva, The New English Bible, que lo traduce de la siguiente manera y lo hace correctamente, que dice: todos hemos de tener nuestras vidas abiertas delante del tribunal de Cristo. Gracias. Todos hemos de tener nuestras vidas abiertas delante del tribunal de Cristo. Y cuando yo oigo y veo esa palabra abierta, es como cuando puedo sostener mi Biblia en la mano. Esa Biblia está abierta y se puede leer. Nuestras vidas van a estar abiertas delante de Él. Y decíamos, una cosa es ir a una consulta al médico, y otra muy diferente es que se nos tome una radiografía donde muestra todo lo que somos. Ahí sale el esqueletillo y somos revelados tal cual somos. También decíamos la importancia de que se pasará revista a todo el trabajo que hayamos hecho en Cristo, y se va a revelar tal y como es, sin quitarle ni ponerle. Se va a revelar, se va a tomar en cuenta no solo la cantidad de trabajo que hicimos, pero también su calidad. Y a la vez se tomará en cuenta los móviles. ¿Qué me movió a hacer lo que yo hice? Y el móvil que nos debe de mover siempre debe ser el amor a Cristo, el amor a la obra, el amor a las almas. Porque ya fuimos regenerados, porque ya fuimos cambiados, debe de haber un amor en nosotros y debemos de ser diferentes. Acuérdese también, porque a veces estas cosas confunden, y siempre me gusta tratar de ser claro y quizás explicarla más de una vez. Y lo dije la semana pasada y lo repito hoy: no serán juzgadas nuestras obras o nuestros pecados, en el tribunal de Cristo. Los pecados ya fueron juzgados en el Calvario. Pero toda persona que sea levantada en el rapto de la iglesia debe comparecer en el tribunal de Cristo, para que se pase lista de las cosas, del trabajo que hizo como cristiano.
¿Para qué? Porque habrá recompensa. El Señor recompensará desde el más insignificante que podemos pensar de algún trabajo hasta el más alto. Dios va a recompensar eso, va a mirar con qué corazón lo hicimos, con cuánto amor lo hicimos. Allí se va a ser revelado y habrá recompensa, habrá premios. Si lo hicimos con motivos equivocados, entonces será la tristeza porque no recibiremos nada. Pero el simple hecho de estar ahí, aunque sea de panzazo, usted llegó. Pero va a ser bonito que el Señor diga: bien, buen siervo y fiel. Una cosa es que me califique el hombre, pero otra muy distinta es que me califique Dios. Eso, hermanos, va a pesar mucho. Y esa es la razón que Pablo dice de esforzarse en serle agradables a Dios. Bien, vamos a continuar su Biblia. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículos 18 al 21, nos faltan esos. 5, 18 al 21. ¿Lo tienen? Amén. Dice el 18: y todo esto proviene de Dios, hablando de un cambio, de una reconciliación, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Bien, vamos a hablar un poco de esta reconciliación. Hay un verbo o un vocablo griego que lo llaman katalagé, y ese vocablo griego en su origen significa o indica una transacción o un cambio, especialmente de moneda. ¿Dónde está Noel? Por aquí estaba hace rato. Pero Noel acaba de andar en México. ¿A cómo está el peso mexicano ahorita? Como a 25, ¿verdad? 21, ya bajó. Ahí me la perdí entonces. Vamos a decir 21, pero andaba por ahí como en 25 pesos por $1. Y suponiendo que alguien anda por allá en México, Noel está invisible ahí, que Noel está o fue para México y Noel trae 6,000 pesos mexicanos. Se encuentra un europeo y este europeo le dice: ya llegó, mire. El deber le llama. Siéntese ahí, hermano, que ahí lo necesito. Noel trae 6,000 pesos en su bolsa. Es más o menos el equivalente de unos $230, si no estoy mal en mis cuentas, por ahí más o menos. Eso trae él, pero se encuentra con un europeo que quiere pesos mexicanos, y este europeo le dice: te doy 6,000 euros por tus 6,000 pesos. Noel es cristiano y sabe que se lo va a transear, y trata de decirle: es que no cuesta así, pero el europeo le insiste y dice: no, dame tus 6,000 pesos y yo te doy 6,000 euros. Ok. El peso mexicano está devaluado. Y a donde quiero llegar con esto, y lo vamos a dejar ahí, es que usted y yo
estábamos devaluados. No teníamos valor alguno, pero Cristo nos dio a nosotros valor. No dábamos el kilo, no dábamos el peso, pero Él nos puso a nosotros valor de su propia voluntad. Así como este hombre de su propia voluntad dice: no, yo te quiero dar 6,000 euros por 6,000 pesos. Está levantando el peso al mismo nivel del euro. Pero vamos a seguir leyendo y vamos a mirar esto más adelante, lo retomamos. Todo esto, dice el apóstol, toda esta transformación proviene de Dios, tiene su origen en Dios el Padre. Estamos hablando de un cambio, de una transacción. Pero aquí Pablo lo está tratando de aclarar, que todo proviene de Dios. Y si se acuerdan, en días pasados hablábamos de que Pablo mismo, hablándole a los corintios, dijo que Dios lo había hecho ministro competente de un mejor pacto. Hablando de este nuevo pacto, y ahí explicábamos que la ley estaba condicionada, o el antiguo pacto estaba condicionado a la obediencia del hombre, pero en el nuevo pacto las cosas son diferentes. Dios pone todo y se compromete a ayudar y a bendecir a todo aquel que crea en lo que su Hijo ha hecho en el Calvario, sin necesidad de hacer obra alguna. Y lo podemos comparar con Juan 3:16, hablando de que fue Dios, o que todo proviene de Dios, y que fue idea de Dios, y que fue Él quien tomó la iniciativa. Y Juan 3:16 nos dice: porque de tal manera, o de semejante manera, amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, se está dando cuenta de creer, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y primera de Juan 3:1 dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Todo, hermanos, proviene de Él. Él fue quien propuso la transacción y ofreció el precio mediante el sacrificio del Calvario. Juan capítulo 10 y versículo 18 dice que nadie me la quita, hablando de la vida. Si usted lee el 17, dice: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Y en 10:18 él dice: nadie me la quita, yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Estamos viendo que todo proviene de Dios y que no hay algo que usted y yo podamos hacer para alcanzarlo. Creer solamente. Pero no hay obras que debemos de hacer para poderlo obtener. Él puso su vida en rescate por muchos. Y Esteban en Hechos 2:23, hablándole también a los escribas y fariseos, al pueblo, cuando estaban justo por apedrearlo, dice la Biblia que les abrió las escrituras y se fue hasta muy atrás y les empezó a hablar. Y en el 2:23 él les dice: a este, hablando de Jesús, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por medio de inicuos. Ya había habido una junta, había habido un consejo entre el Padre, Hijo y Espíritu Santo, y se había determinado de que Jesús moriría en el Calvario para poder justificarnos.
Por eso les dice Esteban, a este ustedes lo prendieron, pero ya estaba anticipado, ya había habido un consejo, una junta, era del conocimiento de Dios de que ustedes lo iban a matar. Ya lo sabía de antemano Dios. Y podemos ver entonces, amados hermanos, que todo proviene de Dios. Él es la fuente y el autor de todo. Por lo tanto, no hay lugar para la jactancia humana. Todo lo ha hecho Él. Seguimos leyendo. Dice, por la muerte del Señor Jesús en la cruz, Dios anuló en gracia la distancia que el pecado había producido entre Él y el hombre, para que todas las cosas pudiesen ser por medio de Cristo presentadas en conformidad a Él mismo. Los creyentes son ya reconciliados por medio de la muerte de Cristo para ser presentados santos, irreprochables e irreprensibles. Somos una nueva creación. Dios estaba en Cristo cuando Cristo estaba en la tierra, reconciliando al mundo a sí mismo, no imputando a los hombres sus transgresiones. Pero ahora que el amor de Dios ha quedado plenamente revelado en la cruz, el testimonio ha salido por todo el mundo, rogando a los hombres que se reconcilien con Dios. ¿Dónde y cuándo se había visto que alguien con tal poder y tal capacidad rogase? Dios tiene existencia en sí mismo. Dios no necesita al ser humano, pero Él se rebaja al nivel de rogarnos a nosotros, de rogar al mundo, de rogar a la humanidad que se reconcilie con Él. Y al nosotros aceptar lo que Cristo hizo, ahí somos declarados justos. ¿Verdad que no parece justo que aquel europeo levante el peso al nivel del euro? ¿No parece justo que Noel se embolse 6,000 euros por 6,000 pesos mexicanos? Pero si sucede, compártalos, hermano. Pero vamos a seguir leyendo. El apóstol pasa de inmediato a describir la forma en que se llevó a cabo la transacción. Es Dios quien reconcilia al mundo con Él. Esta reconciliación tiene carácter universal, ya que mundo designa aquí lo mismo que en Juan 3:16. La humanidad entera, caída, pecadora, enemistada con Dios, Dios muestra al mundo entero que en virtud de la obra de la redención llevada a cabo en el Calvario, la justicia y la santidad han quedado satisfechas. Ya no hay nada que se oponga al desbordamiento del amor de Dios hacia los hombres. Cuando yo oigo de un desbordamiento, cuando usted mira un río que se sale de sus cauces, que se ha desbordado, es por el exceso de agua que ha llegado. Y en días pasados también hablábamos de que la oración es la debilidad de Dios, pero dijimos que esa debilidad no se debe a que Dios sea doble o débil de carácter o que sea débil en sí, sino que es por el exceso de amor que Él nos tiene a nosotros. Y una vez que el ser humano se ha reconciliado con Él, Dios desborda ese amor, Dios muestra ese amor para con nosotros como lo ha mostrado a través de la historia. Usted y yo no éramos justos. Y allí habla de una imputación. Y cuando hablamos de imputación es que alguien es culpable y otro es inocente.
y al que es culpable le quitan la culpa y se la ponen al inocente. Eso es imputarle algo que él no había hecho. Le cargaron el muertecito, dicen por ahí. En otras palabras, lo que Dios hizo o lo que Dios hace, hermanos, en el momento que usted y yo aceptamos a Cristo en nuestro corazón, usted y yo no tenemos justicia alguna. Pero Dios quita la justicia de Cristo y nos la pone a nosotros. Toma la injusticia de nosotros y la pone sobre los hombros de Cristo. Y ahí somos reconciliados, ahí somos declarados justos, ahí alcanzamos el perdón divino, no por obra alguna que nosotros hayamos hecho, por la pura gracia y misericordia de Dios. Por su parte, dice, hablando aquí de Dios, Él está ya de cara a todos, no les tiene en cuenta sus transgresiones, no le vuelve la espalda a nadie, lo proclama por medio de sus mensajeros, los apóstoles. Dios, amados hermanos, estaba en Cristo activamente eliminando la pared intermedia que había entre nosotros y Él. En Cristo, Dios está eliminando todo obstáculo y está creando o formando un camino por el cual usted y yo podemos caminar libremente sin estorbo alguno para recibir la justicia de Cristo. Dios proveyó los medios, Dios proveyó todo. Y cuando usted y yo venimos a Cristo, no son tomadas en cuenta nuestras transgresiones. El versículo 20 dice: esta proclamación apostólica de la reconciliación constituye a los mensajeros de Cristo en embajadores suyos a nombre de Él y con la autoridad que Él les comunica. ¿Qué es un embajador? Un embajador es un mensajero y es un representante. Ese embajador representa a su país, a su patria. Y si a nosotros se nos llama embajadores de Cristo, estamos representando no a este mundo. Créame, si usted o yo vamos delante de las autoridades y les decimos: soy un embajador, nos van a ver de pies a cabeza. No nos van a creer. No nos miran porte para eso. Era este o sí de nopal en your frente. Sí, porque ser un embajador es alguien de alto rango. Pero la Biblia dice que aquel que se ha reconciliado con Dios representa a Dios aquí en la tierra delante de todo el mundo. Esa es la importancia de comportarnos, hermanos, o la importancia de tener un buen testimonio, porque alguien nos está mirando, a alguien estamos representando. Y si usted y yo no representamos dignamente a Dios, ahí es donde Dios viene a ser vituperado por causa nuestra. Yo no sé si a usted le han dicho, pero he oído a mucha gente decir: mira, y es cristiano. Y si vieras cómo habla, si vieras lo que dice, lo que hace. Yo no pensaba que era cristiano hasta que tú me lo dijiste. La Biblia dice que somos embajadores. Entonces, un embajador es mensajero y representante. No actúa por su propia autoridad,
Lo que comunica no son sus propias opiniones o demandas, sino simplemente lo que se le ha ordenado que diga. Si somos embajadores de Cristo, debemos de hablar el lenguaje de Cristo. Y por eso Pablo viene hablando y viene diciendo de que ya no debemos de juzgar a los demás en una manera carnal, terrenal, por su apariencia o por su nacionalidad, sino por lo que ahora somos en Cristo. Y si ellos no lo son, usted y yo lo somos. Usted y yo sabemos cómo somos, cómo es Dios, y no podemos juzgar o no debemos juzgar a los demás de la antigua manera que los juzgamos, porque no estamos para comunicar lo que yo pienso, lo que yo creo que es correcto. Estamos para comunicar lo que Él ha escrito en su palabra. No hablamos por nuestra propia cuenta, debemos de hablar el mensaje de Él. Y esa es la importancia de un siervo. ¿Se acuerda de el siervo de Abraham, el que fue enviado a conseguirle novia a Isaac? A este siervo siempre se le está comparando y es un tipo del Espíritu Santo, porque salió a buscar a la novia. Y es lo que el Espíritu Santo está haciendo. Este hombre lleva muchos presentes, lleva dones consigo y los entrega a la novia, que es exactamente lo que hace el Espíritu Santo. No habla sus propias palabras, habla lo que Abraham le dijo que dijera. Y él llega y no dice, aquí traigo, mira, yo soy rico y traigo estos presentes y te los quiero. No, él dice, mi Señor los mandó. Entonces yo no puedo andar por ahí pregonando mi mensaje, mi palabra, mi filosofía, sino lo que Él ya escribió en su palabra. Si le vengo aquí con locuras de que Dios me dio revelación de un nuevo evangelio, apedréeme y sáqueme para afuera, porque lo que iba a revelar ya está aquí y yo me debo de apegar a lo que aquí ya está escrito. No hablamos por nuestra propia cuenta, sino lo que se nos ha mandado. Y eso mismo hace un embajador. Ese es el trabajo. Él representa al gobierno de su país, pero lo tiene que representar dignamente. Si él es revoltoso, se va a tener que morder la lengua y no hablar cosas que comprometan a su país. ¿Cuántas veces nos compromete la lengua a nosotros? No diga ay, pero si quiere diga amén. Y si no quiere decir amén, entonces diga ay. Sí, porque a veces queremos, es que me dijo, me hizo, y es que yo vengo de una familia que no perdonamos. Oiga, a mí qué me importa de qué familia viene. Y a lo mejor se lo dice Cristo cuando llegue allá, de Juana Gallo, de Juana Machete o de Juan Colorado, qué sé yo, de qué llegue disfrazado allá. Pero no podemos estar proclamando nuestro mensaje. Es el mensaje de Él el que debemos nosotros proclamar. Ahora, se le ha ordenado a ese embajador que diga algo, pero al mismo tiempo, cuando se le dice que haga algo, lo hace con autoridad. Y es como también nosotros debemos de comunicar con autoridad. Cuando enseñamos en lo que es la educación cristiana, ahí se les habla y se les enseña que, mire hermano, si usted va a comunicar el mensaje de Cristo, debe de comunicarlo con seguridad. Nadie, ni el diablo le va a creer si usted llega, es que Cristo es poderoso, hermanos, gloria a Dios, no tengo trabajo, ya me corrieron, no tengo para pagar mis biles, gloria a Dios. ¿Usted cree que eso es gloria a Dios? El diablo ya me trae, gloria a Dios, aleluya. No,
Debemos de comunicar el mensaje con seguridad, lo debemos de comunicar con autoridad de parte de Él. Si yo le digo Dios es poderoso, no voy a venir a decir, dicen que Él es poderoso, ni el diablo me la va a creer. Ese embajador habla con autoridad. Y usted y yo debemos de hablar con autoridad. No vaya a pelearse con nadie. Hablo de autoridad, con seguridad, de que Dios es grande, de que Dios es poderoso, de que Dios salva, de que Dios cambia. No tenga duda de eso. De que suple, de que bendice. No tenga la mínima duda, porque Él lo hace todo eso. Él puede hacerlo, tiene todo el poder para hacerlo. Déjeme seguir leyendo aquí. Dice, pero él mismo habla con autoridad. Déjeme ver dónde estamos. Es como si Dios estuviese haciendo su invitación por medio de nosotros, añade Pablo, de parte de Cristo rogamos encarecidamente, reconciliaos con Dios. Cuando hablamos aquí del embajador, dijimos que el embajador tiene un alto honor, es un alto rango, y de repente les dije hace rato, podemos usted y yo quizás ir con los políticos de hoy en día y decirles somos embajadores, y a lo mejor no nos creen, pero Pablo, hermanos, siempre se refiere al ministerio cristiano como un llamamiento excelso y digno. El asunto es que a veces nosotros, como no miramos y lo que es peor aún, no leemos, nos cuesta creer. Yo le aseguro que si el pastor anuncia, aquí lo podemos anunciar por Facebook esta noche. Hermanos, vengas el domingo, aquí va a estar Cristo con nosotros. No nos creen. Pero si le decimos, vénganse el domingo, aquí va a estar Donald Trump. Se va a llenar la iglesia, porque todos quieren apedrear al pelo de lote. Eso sí lo creen. Pero si le somos honestos, ¿usted cree que Cristo está aquí ahora mismo? Unos pocos lo creen, los otros no. Porque soy cristiano, les voy a dar otra oportunidad. ¿Usted cree que Cristo está aquí? Ándele, ya ve qué le cuesta. Aquí está, hermanos, pero no lo miramos y a veces nos cuesta creer. Pero si en la Biblia Él dice que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, significa eso. A veces estamos siendo abrumados por las pruebas y pensamos, es que Dios no me quiere, es que Dios ya se olvidó de mí. La palabra dice, no te voy a dar pruebas más pesadas de las que tú puedas sobrellevar. Pero añade, junto con la prueba te voy a dar una salida. Pero nos cuesta creer ese tipo de cosas. Nos cuesta creer. Pero si la Biblia dice que somos embajadores, amados hermanos. Somos embajadores de Cristo. Somos enviados de Él, por Él, para que podamos llevar la palabra y que este mundo se reconcilie con Él. Yo sé que es un lenguaje difícil, o puede aplicárselo a un embajador como rogando, ¿verdad? Que no podemos ver, si dimos que habla con autoridad, pero ¿cómo puede estar un embajador rogando? Pues esa es la gloria del evangelio. En el evangelio es como si Dios el Todopoderoso estuviera de rodillas. Esa es la exclamación o la expresión que da cuando dice, le rogamos en nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. Es como si Dios, el creador del mundo, del universo, estuviera de rodillas con lágrimas en los ojos, rogándole a los hombres y a las mujeres, por favor, reconcíliense conmigo. ¿Lo necesita? No, pero esa es la gloria del evangelio.
Por eso Pablo dice: soy ministro competente de un mejor pacto. Porque Dios está rogando al mundo que se reconcilie. ¿Usted cree que Dios necesita ser reconciliado? No. Nosotros somos los que necesitamos. Así que Él está como de rodillas y con lágrimas en los ojos, rogando a hombres y a mujeres que se reconcilien con Él. Si existe alguna enemistad, esa es de parte del hombre, porque Dios ya eliminó todas las barreras. De parte de Dios ya no hay obstáculos. Dios ya allanó el camino, ya preparó el camino para que usted y yo nos reconciliemos con Él. Ya hizo todo. Ahora solamente le toca al hombre, a la mujer, rendir sus armas de rebelión, dejar su terquedad a un lado y reconciliarse con Dios. Eso es todo lo que el hombre y la mujer necesita hacer. Seguimos leyendo. Dice: el ruego del apóstol y de los demás embajadores se dirige a la humanidad perdida, a los inconversos, no a los creyentes. Al decir reconciliaos con Dios, da claramente a entender que una vez que Dios ha puesto su parte en la transacción, el pecador tiene que poner la suya, darse la vuelta hacia Dios y aceptar la reconciliación que Dios le ofrece en Cristo. El mensaje que usted y yo, hermanos, demos debe de ser un mensaje claro y contundente. Y no estoy hablando de ser elocuentes en el mensaje, no estoy hablando de eso. Cuando hablo de que debe de ser claro y contundente, es que lo que hablamos, lo que predicamos, lo que enseñamos, lo sostengamos con nuestro testimonio, lo sostengamos con nuestra manera de vivir. Es de la manera que el mundo va a creer. De lo contrario, estamos dando un mensaje equivocado. Y les invitamos: vénganse a la comunidad de acá. Vénganse que vamos a tener aquí una comida para todos. Vénganse, queremos mostrarles el amor de Cristo. Pero si viene la gente y nos mira que andamos aquí agarrados del chongo, peleándonos, ¿usted cree que van a entender el mensaje que aquí hay amor? No lo entienden. Y esa es la razón de que debemos entender que somos embajadores y que representamos el reino de Cristo. Somos representantes de Él. Finalmente, Pablo expone en qué consiste la transacción divina en el versículo 21. En unas frases que han llegado a ser uno de los pasajes más densos de doctrina, más conocidos y más usados en la predicación del Evangelio. Al que no conoció pecado, o en otras palabras, al que no cometió pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Cristo fue absolutamente sin pecado, y Hebreos 4:15 y 7:26 lo confirma. La pregunta que dirigió a sus más encarnizados enemigos en Juan 8:46, ¿quién de vosotros me redarguirá de pecado?, quedó sin respuesta. Si usted lee ahí, cuando lo están atacando, Él les pregunta: ¿quién de ustedes me redarguye de pecado? Y nadie le pudo contestar. Esa pregunta se quedó sin respuesta. No pudieron responderle, porque ¿cómo hubiera podido Él expiar los pecados del mundo con una sangre manchada por el pecado? No hubiera podido, o no hubiera sido posible. Nuestros pecados fueron puestos sobre Él, pero no estuvieron
en Él. ¿Entiende eso? Fueron puestos sobre Él, pero nunca estuvieron dentro de Él. Y ahí se aplica lo que les vengo diciendo. Cuando aceptamos a Cristo, la injusticia de nosotros, Dios la pone sobre los hombros de Cristo, y la justicia de Cristo la pone en nosotros para que podamos ser justificados. Cuando estaba en el Getsemaní, ¿se acuerda que hablábamos que Él decía: mi vida está abrumada de una tristeza mortal? Jamás Él cometió pecado, pero los pecados de la humanidad fueron puestos sobre sus hombros. Él estaba cargando con los pecados del mundo. Al que no cometió pecado, por nosotros lo hizo pecado. Y ese es el dolor, la tristeza que Él sentía. Pero era necesario, porque usted y yo, al igual que el peso mexicano y algunos otros del mundo, no sé que me vengan encima los mexicanos, estaba devaluado. El peso está devaluado. Usted y yo estábamos devaluados. No había justicia en nosotros, y al no poder nosotros alcanzar y dar la medida, el Padre quita la justicia de Cristo, la aplica en nosotros, y la injusticia de nosotros la cargó sobre sus hombros, y ahí lo trató como a un vil criminal. Lo ejecutó para que usted y yo fuéramos declarados libres. Nos imputó la justicia de Cristo. Eso fue lo que hizo Dios. Al confiar en Él, somos considerados justos por Dios. Las demandas de la ley han quedado plenamente satisfechas por nuestro sustituto. Aquel que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, por nosotros que no conocíamos justicia, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. No era justo, ¿verdad?, que aquel hombre le diera 6,000 euros por 6,000 pesos. Claro que no. Pero era gusto de Él para levantar ese billete al nivel del euro. Usted y yo estábamos así devaluados. No había manera de poder pagar. Pero Él proveyó todo. Y tomando en cuenta eso, hermanos, no habrá una lengua mortal que tenga las palabras claves o suficientes, o poder agradecerles suficientemente todo ese amor que Él ha desbordado hacia nosotros. No podemos agradecerle tanto. Y esa es la razón. Habla en algunas partes Pablo, a veces es profundo en sus expresiones, pero allí habla del lenguaje, de cómo a veces usted y yo no sé si le ha pasado, a veces estamos tan cargados de cosas, estamos saturados de cosas que a veces las palabras se acaban y lo que sale es un gemir de nuestro corazón. Pero ese gemir, ese lenguaje, es el que Dios entiende. Que no hay palabras para poderle expresar lo que sentimos, lo que somos. Pero Él, que conoce las intenciones del corazón, sabe por lo que estamos gimiendo, por lo que estamos clamando. Jamás le vamos a poder agradecer lo suficientemente por todo lo que Él ha hecho por nosotros, amados hermanos. La justicia de Cristo, Él la puso sobre nosotros. Vamos a seguir leyendo. Lo puso en la condición de pecador, pues puso todo el peso y responsabilidad de los pecados del mundo sobre Él, sobre Cristo. Lo condenó a la muerte propia de un criminal y descargó sobre Él el castigo que merecían nuestros pecados. Le fue imputado el pecado del mundo.
así también nosotros, en virtud de la admirable transacción divina, al ser pecadores, fuimos constituidos justos. Se nos imputó la justicia de Cristo. Y hay una pregunta: ¿cuándo? ¿En el Calvario? No. En el momento en que nos dimos la vuelta y aceptamos la transacción. De ahí el ruego del versículo 20: reconciliaos con Dios. Y déjeme le explico aquí tantito, porque dice: ¿cómo? Yo pensé que en el Calvario. No, es que hay una doctrina falsa por ahí, necesito aclarar esto. Que creen que Cristo ya murió en el Calvario y ya la justicia ya está sobre todo el mundo y que no hay necesidad de hacer nada. Hay otros que creen que una vez que fuiste salvo, siempre salvo. Mentira del diablo. Si usted y yo nos descuidamos, esa salvación se pierde. Y esa transacción, ese cambio de moneda, ese cambio de valor, no se hace efectivo porque Él murió en el Calvario. Cuando se hace efectivo, en el momento que usted y yo confesamos que somos pecadores, que hemos agraviado a Dios, que hemos ofendido a Dios con hechos y con palabras, entonces aceptamos a Cristo en nuestro corazón como nuestro Salvador, y ahí se hace efectiva la transacción. Ahí somos declarados justos. Ahí Dios, como lo vengo diciendo, toma la justicia de Cristo y nos la aplica a nosotros. Y la injusticia mía la puso sobre Cristo, de manera que ahora yo puedo presentarme delante de Dios justo y santificado. Son ya hora. Quería haber terminado algo. ¿Me dan 10 minutitos más para empezar de nuevo? ¿Me lo dan? ¿Sí? ¿De veras? Nomás se ríe el pastor. Deme unos minutitos. Vamos a Primera de Juan, porque si no, no va a hacer mucho sentido, porque la otra semana estaríamos hablando ya de algunos ejemplos de un corazón conforme, o de un hombre conforme al corazón de Cristo. Juan capítulo 1, versículos 9 al 12. Juan 1, 9 al 12. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo, ¿qué dice? Pero el mundo, ¿qué? No le conoció. Otras versiones dicen no le reconoció. Estaba en el mundo porque el mundo por él fue hecho, pero el mundo, hablando del globo terráqueo, de la humanidad entera, no le reconoció. Pero el 11 dice: a lo suyo vino y los suyos, ve que no dice no le conocieron. ¿Qué dice de los suyos? No le recibieron. El mundo no lo reconoció, pero los suyos, su pueblo, Israel, de donde él descendía conforme a la carne, no dice que no le conoció, dice que no le recibió. Y quiero apurarme en esto, porque al Israel rechazar a Cristo, Daniel lo había dicho, que el Mesías sería muerto en la semana 69, y lo habla en el libro de Daniel 9:24 al 27, y habla de la prevaricación que va a ser quitada, o que Israel tiene que pasar la tribulación para que sea quitada la prevaricación, para que este pueblo sea justificado. Y miramos en días pasados cómo Dios abrirá aquel manantial en el tiempo de la tribulación, para que Israel pueda ser salvo, para que Israel pueda venir a él. Y de hecho lo hará, porque dice que Dios derramará espíritu de gracia, espíritu de oración, y el pueblo reconocerá que aquel Jesús que crucificaron sus antepasados verdaderamente era el Mesías.
se produce ahí una prevaricación, porque no dice que no le conoció. Y Jesús se lo dijo muchas veces: muchas cosas yo he hecho que declaran que soy hijo de Dios. Y si la Biblia está diciendo que no le recibieron, no dice como del mundo que no le conoció. Dice no le recibió. Israel sabía que Jesús era el Mesías, pero así los voy a ofender: se hicieron los tontos. Y por eso en otras partes Él les dice hipócritas. Conocían, y les dijo: saben discernir los tiempos y las sazones y esto y lo otro. ¿Cómo es posible que no conozcan este día? Sí lo sabían. Lo sabían porque cuando los magos o aquellos reyes sabios llegaron, preguntaron por el que había nacido. Herodes fue con ellos: investiguen en dónde ha de nacer el Mesías. En Belén de Judea. Conocían la palabra. Y por eso Israel va a pagar las consecuencias. Procuremos ser agradables a Dios, hermanos. Israel sabía y no lo quiso recibir. Y por eso Israel ha pagado esas consecuencias, lo ha pagado caro, y eso no es nada. Porque Jeremías lo describe, o describe la angustia de Jacob. Vean, investiguen, dice el profeta, si los hombres dan a luz, ¿por qué he visto a los hombres pálidos como mujer a punto de dar a luz? Hombres, ¿saben lo que sufrió su mujer para tener sus hijos? ¿Sí? No saben. No estuvieron allá. Ojalá les haga Dios sufrir a ustedes que no saben, pues, para que entiendan. Pero son dolores horribles. Yo no los he padecido, pero los he visto. Y la mujer se pone pálida, suda y puja y puja y uf. Bueno, ya no las voy a degradar más, hermanas, pero es algo horrible. Y Dios dice: investiguen a ver si el hombre da a luz, porque los he visto pálidos como mujer que está a punto de dar a luz. Es un dolor terrible las que las mujeres pasan. Israel lo va a pasar, y peor aún, porque esa prevaricación se la tienen que quitar. Y les he dicho en el pasado, ya lo he explicado, que prevaricación se le atribuye a un funcionario público, que si es un juez y sabe que esas personas, hay un culpable y un inocente, pero el culpable tiene dinero, paga, lo soborna, y este juez declara al culpable inocente y al inocente lo declara culpable, al revés de lo que hizo Cristo. A eso se le llama prevaricación. Cuando usted y yo sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos, la Biblia dice que se nos es contado por pecado. Si sabe que debemos amar y no amamos, sabemos que no debemos mentir y mentimos, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Israel supo que ese era Jesús, porque incluso en la resurrección, cuando aquellos hombres, los guardias, fueron y dieron testimonio, vimos cómo descendió el ángel, vimos cómo salió de la tumba. Ustedes digan que se quedaron dormidos y que no, y que sus discípulos lo robaron, y nosotros vamos a persuadir a su jefe para que no los mate. Sí sabían. A lo suyo vino, pero los suyos no le quisieron recibir. Israel cometió prevaricación. Sabía cuál era lo correcto y no lo hizo. Y al Israel hacer esas cosas, hermanos, rechazó a Cristo. Paró el reloj profético en esa semana 69, cuando el Mesías muere, y abrió el periodo de la gracia, el cual ha permanecido abierto por un poco más ya de 2000 años. Y ha encargado a su iglesia, la novia gentil, el ministerio de la reconciliación. Israel está puesto en un lugar de privilegio.
lo sigue cuidando y lo sigue protegiendo, porque acuérdese que hablamos de Oseas, que habló con su mujer: te voy a rescatar, pero tú y yo no volvemos a estar juntos por mucho tiempo. ¿Lo hizo por vengarse? No, lo hizo por amor. No estaba con ella, pero seguía siendo su esposa. Israel sigue siendo el pueblo de Dios, pero la atención toda de Dios está en la iglesia. Usted y yo, hermanos, tenemos una grande responsabilidad, pero para poder llevar a cabo ese mensaje que Él nos ha encargado, necesitamos, vaya poniéndose de pie, llegar a entender la grandeza de este amor. Por eso quise hablar todo esto, que una vez usted y yo salvos y reconciliados, no debemos seguir juzgando de la misma manera, ni pensando ni viviendo de la misma manera. Debe de haber un cambio, porque somos responsables de entregar un mensaje a este mundo. Y mire que estamos, yo diría que en bancarrota. Estamos fallando. No estamos cumpliendo a cabalidad lo que deberíamos hacer.